15 preguntas para evolucionistas. Primera, ¿cómo se originó la vida? El profesor evolucionista Paul Davies admitió: nadie sabe cómo una mezcla de productos químicos sin vida de manera espontánea se organizaron en la primera célula viva. 1. Andrew Knoll, profesor de biología de Harvard, dijo: no se sabe muy bien cómo la vida en este planeta se originó. 2. Una célula mínima necesita varios cientos de proteínas. Incluso si todos los átomos del universo fuera un experimento con todos los ácidos aminados correctos presentes en cada posible vibración molecular, en la supuesta edad evolutiva del universo, ni siquiera un promedio de tamaño funcional de la proteína se formaría. Entonces, ¿cómo se originó la vida con los cientos de proteínas originadas solo por química sin diseño inteligente? Segunda, ¿cómo se originó el código ADN? El código es un sistema de lenguaje sofisticado con letras y palabras donde el sentido de las palabras no está relacionado con las propiedades químicas de las letras. Solo el de la información contenida en esta página no es un producto de las propiedades químicas de la tinta o píxeles en la pantalla. ¿Qué otros sistemas de codificación han existido sin un diseño inteligente? ¿Cómo el sistema de codificación de ese género existió sin que fuera creado? Ver los puntos de código de información genética a una fuente inteligente. Tercera, ¿cómo podrían mutaciones accidentales, errores de copia, letras de ADN intercambiados, eliminados o añadidos, genes duplicados, inversiones cromosómicas, etc., crear los grandes volúmenes de información en el ADN de los seres vivos? ¿Cómo podría este tipo de errores crear 3.000 millones de letras de información del ADN para cambiar un microbio en un microbiólogo? Hay información sobre cómo fabricar proteínas, pero también para controlar su uso, como un libro de cocina contiene los ingredientes, así como las instrucciones sobre cómo y cuándo usarlos. Uno sin el otro no sirve para nada. Las mutaciones son conocidas por sus efectos destructivos, incluyendo más de 1,000 enfermedades humanas tales como la hemofilia. Rara vez son incluso útiles. Pero, ¿cómo puede la información codificación del ADN existente crear una nueva vía bioquímica o nanomáquinas con muchos componentes, para hacer posible la evolución positiva para el hombre? Por ejemplo, ¿cómo surgió el motor rotativo de 32 componentes como la ATP sintasa, que produce la moneda de energía, ATP, para toda la vida, o robots como Kinesina se originan? Parcelas de entrega de un cartero dentro de las células. Cuarta, ¿por qué la selección natural, un principio reconocido por los creacionistas, es enseñado como evolución, como si explicase el origen de la diversidad de la vida? Por definición se trata de un proceso selectivo, selección de la información ya existente, así que no es un proceso creativo. Esto podría explicar la supervivencia de los más aptos, porque ciertos genes benefician a más criaturas en ciertos ambientes, pero no la llegada del más fuerte, donde los genes y las criaturas vienen en primer lugar. La muerte de las personas que no se adaptan a un entorno y la supervivencia de aquellos que se adaptan no explica el origen de los rasgos de un organismo que le hacen adaptarse a un entorno. Por ejemplo, cómo hacer pequeñas variaciones hacia atrás y hacia adelante en picos de los pinzones explican la origen de los picos de los pinzones, o cómo funciona la selección natural explica que la evolución es positiva. Quinta, ¿cómo se originan las nuevas vías bioquímicas? Que implica que las múltiples enzimas trabajen juntas en secuencia, cada vía y nanomáquina requiere múltiples componentes proteína/enzima para trabajar. ¿Cómo accidentes afortunados pudieron crear incluso uno de los componentes, y mucho menos 10 o 20 o 30, al mismo tiempo, a menudo necesarios en secuencia programada? El evolutivo bioquímico Franklin Arold escribió: hay que conceder que hay actualmente en las cuentas detalladas darwinianas de la evolución de cualquier sistema bioquímico celular, solo una variedad de especulaciones ilusorias. Sexta, los seres vivos parecen diseñados, así que ¿cómo saben los evolucionistas que no fueron diseñados? Richard Dawkins escribió: la biología es el estudio de cosas complicadas que tienen la apariencia de haber sido diseñadas con un propósito.
2004 Francis Crick, el co-descubridor de la estructura de doble hélice del ADN, escribió: los biólogos deben constantemente tener en mente que lo que ven no fue diseñado, sino que evolucionó bien. 5. El problema para los evolucionistas es que los seres vivos muestran demasiado diseño. ¿Quién objeta cuando un arqueólogo dice que la cerámica apunta a diseño humano? Sin embargo, si alguien atribuye el diseño en los seres vivos para un diseñador, no es aceptable. ¿Por qué la ciencia se limita a causas naturalistas en lugar de causas lógicas? 7. ¿Cómo originó la vida multicelular? Cómo las células adaptadas a la supervivencia del individual aprendieron a cooperar y especializarse, incluyendo la muerte celular programada, para crear plantas complejas y los animales. 8. ¿Cómo se originó el sexo? La reproducción asexual se rindió al éxito reproductivo doble, fitness, para los mismos recursos que la reproducción sexual, por lo que ¿cómo pudo el último obtener una ventaja suficiente como para ser seleccionado? ¿Y cómo podría la física y la química por sí solas inventar los aparatos complementarios necesarios al mismo tiempo? Los procesos no inteligentes no se puede planificar para la coordinación futura de los órganos masculinos y femeninos. 9. ¿Por qué los innumerables millones, esperados, fósiles de transición que faltan? Darwin notó el problema y lo sigue siendo todavía. Los árboles genealógicos evolutivos en los libros de texto se basan en la imaginación, no la evidencia fósil. El famoso paleontólogo de Harvard y evolucionista, Stephen Jay Gould, escribió: la extrema rareza de formas transicionales en el registro fósil persiste el secreto profesional de la extensión paleontológica. 6 otros expertos fósiles evolucionistas también reconocer el problema. 10. ¿Cómo hacen los fósiles vivos para permanecen inalterados sobre unos cientos supuestos de unos millones de años, si la evolución ha cambiado gusanos en personas en el mismo plazo de tiempo? El profesor Gould escribió: el mantenimiento de estabilidad dentro de la especie debe ser considerado como un problema principal evolutivo. 11. ¿Cómo creó aleatoriamente la química la mente / inteligencia, es decir, el altruismo y la moralidad? Si todo evolucionó, y hemos inventado a Dios, según la enseñanza de la evolución, ¿qué propósito o significado tiene para la vida humana? ¿Deberían los estudiantes aprender nihilismo, la vida no tiene sentido, en las clases de ciencias? 12. ¿Por qué solo es evolutivo contar historias toleradas? Evolucionistas usan a menudo una narración flexible para explicar observaciones contrarias a la teoría de la evolución. El miembro de la NASA, Estados Unidos, Dr. Philip Skell escribió: las explicaciones darwinianas para estas cosas suelen ser demasiado flexibles. La selección natural hace a los seres humanos egoístas y agresivos salvo cuando se los hace altruistas y pacíficos. O la selección natural produce hombres viriles que ansiosamente quieren difundir sus semillas, excepto cuando prefieren a los hombres que son fieles protectores y proveedores. Cuando una explicación es tan flexible que puede explicar cualquier comportamiento, es difícil probar experimentalmente, y mucho menos usarlo como catalizador para el descubrimiento científico. 13. ¿Dónde están los avances científicos? Debido a la evolución, el Dr. Mark Kitchener, director del Departamento de Biología de Sistemas, en Harvard Medical School, declaró: de hecho, en los últimos 100 años, casi toda la biología se ha desarrollado independientemente de la evolución, a excepción de la biología evolutiva en sí misma. La biología molecular, la bioquímica, la fisiología, no ha tomado en cuenta la evolución en absoluto. 9. Dr. Skell escribió: es nuestro conocimiento de cómo estos organismos funcionan realmente no, las especulaciones sobre cómo han surgido, pueden tener millones de años, que es esencial para los médicos, veterinarios, granjeros. 10. La evolución en realidad obstaculiza el descubrimiento médico. 11. Entonces, ¿por qué las escuelas y las universidades enseñan la evolución tan dogmáticamente? El robo de tiempo de la biología experimental es lo que beneficia a la humanidad.
14. La ciencia incluye experimentos para averiguar cómo funcionan las cosas. ¿Por qué es la evolución una teoría de la historia? Se enseña como si fuera en sí misma la ciencia operacional. Usted no puede hacer experimentos, ni siquiera cuenta de lo que sucedió en el pasado. Preguntado si la evolución se ha observado, Richard Dawkins dijo: la evolución se ha observado. Es solo que no se ha observado mientras estaba ocurriendo. 15. ¿Por qué es una idea fundamentalmente religiosa criticar un sistema dogmático que falla en explicar pruebas enseñadas en las clases de ciencias? Karl Popper, filósofo famoso de la ciencia, dijo que el darwinismo no es una teoría científica comprobable, sino una metafísica religiosa programa de investigación. 13. Michael Ruse, filósofo de la ciencia evolucionista, admitió: la evolución es una religión. Este fue el caso de la evolución en el principio, y es verdad de la evolución todavía hoy. 14. Si no se puede enseñar religión en las clases de ciencia, ¿por qué es la evolución enseña?